¿Cómo están? Buen día a todos. Buenos días. Hola. Buenos días, doctora. Ay, ¿cómo están? Buen día. Pensé que mi audio estaba mal. Ya vamos a empezar la clase. Mm, Aquí nos hemos quedado. Esperaremos 2 minutos a sus compañeros y empezamos. Van a disculpar, yo he llegado como loca aquí al trabajo tarde y, y pensé que nuestra clase era a las 8:15. Entonces le escribí 8:30, vamos a empezar, porque hasta que ingrese, no ingresa rápido, ya tarda en ingresar la señal aquí del internet, no es tan buena y hay que esperar largo rato. Entonces, alguien me dijo, no es la clase a las 9, yo también perdida. Ah, verdad, es a las 9. Bueno, ahora que es a las 9, entran tarde. Miren, recién están 9 personas. Ah, no, mentira, miento. Están 27 personas. Ya, voy a ir compartiendo. Llegan a 30 y empezamos con la clase. Ahorita vamos a empezar. ¿Cómo les está yendo en las otras materias también? ¿Qué les ha parecido, qué les parece la universidad? Porque de repente de algunos no es la primera vez, algunos de ustedes no están ingresando por primera vez a una universidad a estudiar medicina. De repente ya estaban en San Simón o ya han estado en la Unifrance, en la Unitep o en la Unicem o en la Univalle o en, no sé, o en otra universidad o están viniendo de otra universidad de otro departamento. Quisiera que me digan qué les parece, qué les está pareciendo o no les gusta, cómo les está yendo en las otras materias. Yo pienso que bien, doctora. Dentro de todo está bien. ¿Sí? Ah, ya. Qué bien, me alegro. Ya, entonces ya están más de 30 personas. Vamos a, vamos a empezar. ¿Saben? Les pregunto esto porque no todos somos del agrado de las personas, ¿no? Y a veces no les gusta la universidad porque es muy exigente. En ninguna otra universidad van a llevar así anatomía como llevan aquí. Se lleva bien superficial. Cuando yo daba clases a estudiantes que venían de otra universidad, por ejemplo, de la UCEBOL, venían mucho de Santa Cruz, de la Católica de Santa Cruz venían, de la Unifrance, traspasos de la San Simón, me decían, yo no he llevado así, yo he llevado esto. Y sí, me mostraban manejaban ellos un texto también, un texto, pero era pues un texto que hacía alguien, o sea, un docente que resumía, pero era pues un texto de unas cuantas, ahora no les diré 5 páginas, ¿no? Por lo menos unas, qué sé yo, unas 80 páginas, ¿no? Bien resumido. Y me decían, nosotros manejábamos solo esto. Por ejemplo, un ejemplo de los pares craneales, 12 pares craneales. ¿Cuáles son? Olfatorio, óptico, oculomotor, troclear, así. Nada más. No decía dónde nace, cuál es su origen real, cuál es el aparente, cuál es el trayecto, cuáles son sus relaciones y dónde inerva y qué función tiene. No describían. Entonces, por eso les pregunto qué les está pareciendo, si se les está dificultando un poco el avance, porque creo que somos la única universidad que lleva esta bibliografía y llevamos así de esta manera, así bien detallado. ¿Ya? Listo. Ahora, bueno, cualquier cosa, pero ustedes me dicen, ¿ya? Estamos hablando de la médula espinal y hemos visto, estamos viendo que la médula espinal tiene dos componentes, sustancia gris, sustancia blanca. Estamos hablando de la sustancia gris. Hemos visto que es bien importante. ¿Por qué? Porque tiene astas anteriores motoras, posteriores sensitivas y la parte media que es la comisura gris. Ahora, en esta sustancia gris hemos encontrado neuronas, 4 tipos, 2 tipos de neuronas
radiculares y cordonales. Y se llaman así radiculares porque están formando las radiculares, las raíces ya de los nervios raquídeos, las raíces ya sean anteriores y posteriores, y las cordonales, donde su axón está formando parte de los cordones de la sustancia blanca. Y entre las neuronas radiculares hemos visto las alfa, las que secretan acetilcolina para la contracción del músculo. Hemos visto las gamma, las que mantienen el tono muscular. Hemos visto la vegetativa simpática que va hacia el tórax a controlar el músculo liso del corazón, pulmones, ganglio o glándulas. La vegetativa parasimpática que va hasta la médula sacra a controlar los órganos de la pelvis, ¿no? Los genitales internos masculinos, femeninos, recto y vejiga. Ahora, hemos visto y me estoy olvidando de las células de Renshaw. Estas células de Renshaw hemos dicho que secretan glicina y esa glicina controla la liberación de la acetilcolina. ¿Para qué? Para que exista una contracción muscular normal. Pero también hemos visto que existe una sustancia que se llama estricnina y esta estricnina inhibe a la glicina y en sí la glicina pues no va a controlar la liberación de la acetilcolina y es por eso que se producen contracciones espásticas, no fuertes, que pueden fracturar huesos. Listo. Esas serán las neuronas radiculares. Las cordonales en relación al axón y a los cordones hemos visto. Hemos visto 4 tipos. Hemos visto las tautómeras, ¿ya? Las tautómeras donde su axón permanece en la hemimédula del mismo lado. Hemos visto las heterómeras donde su axón pasa a la hemimédula del lado opuesto. Hemos visto las hecatómeras que tienen 2 axones, uno permanece en la hemimédula del mismo lado y la otra pasa a la hemimédula del lado opuesto. Y hemos visto a las neuronas ganglionares que están aquí en los ganglios raquídeos, ¿ya? Hasta aquí hemos avanzado neuronas, hemos avanzado zonas, zona somatomotora, visceromotora, zona somatosensitiva, viscerosensitiva y la zona marginal de Lissauer, que no se conoce la función. Listo, hemos visto zonas, hemos visto neuronas. Ahora, ¿cuáles? Estas neuronas también se van agrupando. Ahí están en zonas, hemos hablado, y en núcleos. Hemos hablado ya de estos núcleos. Hemos dicho que encontramos 9 núcleos. 2 en el asta anterior, 2 en la comisura gris y 5 en el asta posterior. Estos del asta anterior se llaman así. Otra vez voy a dividir la médula espinal. Ahí está la línea media. Este núcleo está mirando la línea media, entonces se llama núcleo medial del asta anterior. Este está mirando fuera, núcleo lateral del asta anterior. Está escrito aquí, núcleo medial, núcleo lateral. Está en el asta anterior, entonces tiene función motora. Tiene que ir a dar motricidad a los músculos. Vamos a ver ahorita qué músculos va. Ahora tenemos 2 núcleos igual. Medial de la comisura gris, lateral de la comisura gris. Están en la comisura gris. En el asta posterior, estos de azules, de color azul, tenemos 5. Tenemos uno aquí en la cabeza, que se llama marginal zonal o de Waldeyer. En la cabeza, el gelatinoso de Rolando. En la base, el núcleo propio del asta posterior. Y aquí, esto es en el cuello, ¿no? En la base tenemos 2. Miren, esta es la base, tenemos 2. Este mirando a la línea media y este mirando afuera. Este será basal medial de Clark y este basal lateral de Bechet. Está escrito ahí, ¿ya? Está escrito. Entonces tengo al basal medial de Clark y al basal lateral de Bechet. Tengo ya aquí los 9 núcleos. Ahora vamos a ver las funciones. Ya hemos visto funciones de la zona somatomotora, visceromotora, somatosensitiva, viscerosensitiva. Esta función motora, esta motora y visceral, esta sensitiva y sensitiva visceral. Ya sabemos las funciones. Ahora queremos saber qué función tiene cada núcleo, para qué se han agrupado las neuronas así en las astas y qué función van a cumplir. Voy a borrar esto. Y vamos a pasar ahora a las funciones. Entonces tengo, por ejemplo, aquí primero, el medial del asta anterior. Sabemos que está en el asta anterior y el asta anterior va a ir a dar motricidad. ¿Pero a qué músculos? A la musculatura, dice, a los músculos posteriores del cuello y del tronco.
Entonces, este va a ir a los músculos de la región posterior del cuello y del tronco. ¿Qué músculos hemos visto en la región posterior? Hemos visto al semiespinoso, elevador de la escápula, trapecio, longísimo, rectos, oblicuos, ¿no? Esos músculos. Y el iliocostal. Entonces, esto es en relación al cuello. En el tronco vamos a ver a otros músculos más como son los serratos, tenemos al romboides, tenemos al dorsal ancho. Entonces, este núcleo medial del asta anterior va a ir a controlar la musculatura de la región posterior del cuello y del tronco. Ahora me voy a este otro núcleo que se llama núcleo lateral del asta anterior. También tiene que ir a dar contracción de los músculos, pero ¿de qué músculos? De la región anterolateral del cuello. De la región anterolateral del cuello, ahí está, y del tronco. Entonces, ¿qué músculos vamos a encontrar en la región anterolateral del cuello? Vamos a encontrar los escalenos, vamos a encontrar el músculo esternocleidomastoideo, vamos a encontrar en el tronco, vamos a encontrar a los serrato, no, miento, no se llaman serratos, ahorita se me ha ido el nombre. Vamos a encontrar los músculos intercostales, ¿ya? Entonces, este núcleo también es importante. Miren, están yendo a los músculos a dar motricidad, contracción, ¿no? Ahora nos vamos a pasar a los otros músculos. Ahí está, ambas sinapsan con vías motoras piramidales y extrapiramidales para la contracción muscular. Listo, seguimos. Nos vamos al marginal zonal, a estos de aquí. Voy a ir a al marginal zonal, al gelatinoso y al propio, porque estos tres núcleos tienen la misma función. Ya, ahí está. Tienen los tres la misma función. El marginal zonal de Waldeyer, el gelatinoso de Rolando y el propio del asta posterior tienen la misma función. ¿Qué función cumplen? Captan impulsos táctiles termoalgésicos. Ahorita les voy a explicar a qué se refiere termoalgesia, prurito, cosquilleo y estímulos sexuales. Estos tres tienen la misma función, ¿ya? Captan impulsos táctiles, termoalgésicos, prurito, cosquilleo y sexuales. Por ejemplo, esto de termoalgesia. Termo viene de temperatura, algesia viene de dolor. Entonces van a captar esos impulsos a través del tacto. Primero, la temperatura. Yo puedo ver si una persona está con hipertermia o hipotermia, ¿no? ¿Qué quiere decir si está con la temperatura elevada o está con temperatura baja? Algesia, dolor, ¿ya? Eso viene de dolor. Prurito es cuando a usted se les pica algo, normalmente les pica, qué sé yo, la cara, el ojo, la mano, ustedes tienden a rascar. Entonces, eso, por ejemplo, en una alergia. Los cosquillas lo mismo. Y los estímulos sexuales. Miren, estos tres núcleos habían estado a cargo de los estímulos sexuales también. ¿Ya? Listo. Ahora nos falta el basal medial de Clark y el basal lateral de Becquerel. Entonces ya tenemos la función de estos dos, ya tenemos la función de estos tres. Nos faltan el basal medial de Clark y el basal lateral de Becquerel. Ahí está, el basal medial de Clark. Está a cargo de la sensibilidad profunda inconsciente. Sensibilidad profunda inconsciente. El basal lateral de Becquerel está a cargo de la sensibilidad profunda inconsciente y de los reflejos espinales. Esto ya les he explicado. ¿A qué se refiere con la sensibilidad profunda inconsciente? Por ejemplo, ¿les ha pasado a ustedes que cuando están durmiendo, de repente en su sueño, porque están soñando, les está doliendo el estómago y cuando despiertan, en realidad les está doliendo el estómago, o cuando están durmiendo, en su sueño les duele la cabeza y cuando despiertan en realidad les estaba doliendo o les está doliendo la cabeza? A eso se refiere con la sensibilidad profunda inconsciente que tiene función estos dos núcleos, el basal medial de Clark y el basal lateral de Becquerel. El lateral de la comisura gris ahora, este de aquí afuera, este. El lateral de la comisura gris está a cargo de la sensibilidad profunda inconsciente también, ¿ya? Lo mismo que estos.
sensibilidad profunda inconsciente. Ahora, el basal lateral, va a ir a controlar la musculatura lisa. ¿De dónde? Ahí está, miren, les he puesto un ejemplo del dolor de estómago. Ahí está, la musculatura lisa del estómago, del corazón, del pulmón, del hígado, del duodeno y del páncreas. Entonces, decimos que se va a encargar de ir hasta la médula sacra. Miren, va desde la médula torácica hasta la médula sacra para controlar la musculatura lisa de estos órganos, de cuáles: corazón, pulmón, hígado, estómago, duodeno y páncreas. Listo. Del basal medial de Clark, ya el basal medial de Clark, digamos, también está a cargo de la sensibilidad profunda inconsciente, ya también. Pero aparte, controla también la musculatura lisa de estos órganos y ambos están en la comisura gris. Listo. Ahora, láminas. Entonces, hemos llevado funciones de los 9 núcleos. Tienen que aprender. De esto no es aprender de memoria. Sabemos que está en el asta anterior, motricidad. Entonces, ¿dónde tiene que ir? Músculo esquelético. ¿De dónde? El medial. Hemos dicho músculos posteriores del tronco y del cuello. El lateral, músculos de la región anterolateral del tronco y del cuello. Estos 3, hemos dicho, captan estímulos táctiles, termoalgésicos, prurito, cosquilleo y estímulos sexuales, ¿no es cierto? Y esto, sensibilidad profunda inconsciente. También sensibilidad profunda inconsciente, también, pero también va a controlar la musculatura lisa desde la médula torácica hasta la médula sacra, que quiere decir va desde el corazón, pulmón, ¿no es cierto? Hemos visto el estómago, hemos visto páncreas, duodeno. Ahí está. Entonces, esto tienen que aprender. Ahora, nos vamos a las láminas. Esto ya es bien fácil. Tengo ya los 9 núcleos y estos 9 núcleos están laminados por estas 10 láminas. Miren, yo voy a hacer aquí con negro. Voy a laminar. Miren, facilito. La primera lámina, la lámina número 1, está aquí. Esta es la 1. ¿A qué núcleo está laminando? ¿Al zonal, marginal o de Waldeyer? La lámina 1 está laminando la cabeza del asta posterior y en la cabeza yo tengo al núcleo zonal, marginal o de Waldeyer. La lámina número 2 está laminando también la cabeza del asta posterior y en la cabeza está todavía el núcleo gelatinoso de Rolando. La lámina 3 va a laminar parte del núcleo propio del asta posterior. No todo el núcleo, miren, no todo el núcleo, solo parte. La lámina 4 va a terminar de laminar al núcleo propio del asta posterior. La lámina 4 ha terminado de laminar, está aquí en el cuello. La lámina 5 está aquí. En la lámina 5, ¿ustedes ven núcleo? No, no se ve núcleo. ¿Qué hay en esta lámina? Neuronas asociativas. Aquí, en esta zona que está en la lámina 5, hay neuronas asociativas. No hay núcleo en la lámina 5. La lámina 6 es esta. ¿A qué núcleo se está laminando? Basal medial de Clark, basal lateral de Becherev. Ahí está la lámina. Esta es la lámina 6. La lámina 7 está laminando los núcleos de la comisura gris. Entonces esta es la lámina 7. Aquí lo voy a poner 7. Está laminando los núcleos de la comisura gris. La lámina 8 lo voy a partir así. La lámina 8 está laminando al núcleo medial del asta anterior. La lámina 9 está laminando al núcleo lateral del asta anterior. ¿No? Miren, a los núcleos están las láminas. Y por último, hemos dicho que son 10 láminas. La 10, que se llamaba este conductito, es el conducto central o del epéndimo. Entonces, la lámina 10 está aquí laminando a la sustancia gris que rodea al conducto central o del epéndimo. Entonces, fácil, aquí están las láminas. Aquí ustedes, si quieren, ponen los núcleos. Aquí está el marginal zonal, el gelatinoso. Aquí está
Así le voy a hacer el propio. Aquí 5 no hay. En el 6 está el basal medial de Clark, basal lateral de Becherer. Aquí está el medial y el lateral de la comisura. Aquí está el medial del asta anterior, el lateral del asta anterior. Y aquí en la sustancia gris que rodea el conducto central del epéndimo está la lámina 10. Listo, el laminado a los núcleos. Tengo 10 láminas laminando a esos 9 núcleos y a la comisura gris. Listo, con esto habría terminado sustancia gris. Entonces, ¿qué estudian la sustancia gris para que no se olviden? He estudiado neuronas, he estudiado zonas, he estudiado núcleos y he estudiado láminas. 4 cosas he estudiado en la comisura gris, no quiero que se olviden. He estudiado, ¿qué hemos dicho? Neuronas, las radiculares, las cordonales. Hemos estudiado zonas, 4, 5 zonas. De 4 sí se conoce función, de la quinta no. La zona somatomotora, visceromotora, somatosensitiva, viscerosensitiva y la zona de Lissauer. Luego hemos estudiado núcleos, 9 núcleos, hemos estudiado 10 láminas y se acabó. Eso es sustancia gris y su función de cada asta, anterior, posterior y comisura gris. Ahora, nos vamos a la sustancia blanca, a esto que está aquí afuera. Antes de pasar de imagen, esta sustancia blanca está agrupada en cordones. Nosotros hemos hablado de esto. Hemos dicho fisura media anterior, surco anterolateral, cordón anterior. Entonces, esta sustancia blanca está aquí en el cordón anterior. Aquí atrás, surco longitudinal posterior, surco posterolateral, cordón posterior. Y aquí hemos visto surco intermedio con haz de gol y haz cuneiforme. Y cordón posterior, ¿no? Y hemos visto del surco anterolateral hasta el posterolateral, cordón lateral. Entonces, este es el cordón posterior. Esta sustancia blanca está agrupada entonces en cordones. Ahora, ¿qué voy a encontrar en esta sustancia blanca? Yo voy a encontrar fibras. ¿Qué fibras? Si aquí están las neuronas, sus axones pues van a ir a formar esas fibras, así. Los axones están yendo aquí a los cordones a formar esas fibras. Y sabemos que las fibras se clasifican en haces, en fascículo y en cordón. Ahí está. Entonces, miren, se han agrupado aquí todas las fibras y han formado este cordón que se llama cordón anterior. Sabemos que cordón se define como un número numeroso de fibras. Ahí está. Haz un conjunto de fibras homogéneas, mismo origen, misma terminación. Fascículo, diferente origen, diferente terminación, son fibras heterogéneas. Ahora, ¿qué voy a encontrar entonces en la sustancia blanca? Yo voy a encontrar haces, fascículos y cordones. Ahí está, les estoy mostrando los haces, los fascículos y los cordones. Ahora, ¿qué pasa con los haces? Estos haces, algunos suben llevándole información y otros bajan sacando la respuesta. ¿Qué pasa con los que suben? ¿Qué se llaman? Ascendentes. Ascendentes. Los que están subiendo el impulso al sistema nervioso para que analice, saque una respuesta, se llaman ascendentes. Ahora el sistema nervioso ya ha analizado, ya ha sacado la respuesta y tiene que enviar. ¿Cómo se llaman esos? Tienen que bajar, se llaman descendentes. Descendentes. Listo, entonces estos haces que están aquí en la sustancia blanca, en estos cordones, en el cordón anterior, en el posterior y en el lateral, son algunos ascendentes subiendo la información, el estímulo, y otros son descendentes sacando respuestas. Ahora yo quiero saber cuáles son los haces del cordón anterior, cuáles de estos haces son ascendentes, los que suben la información, y cuáles son los descendentes, los que sacan la respuesta. Lo mismo del cordón posterior, lo mismo del cordón lateral. ¿Cuáles son los ascendentes? ¿Cuáles son los descendentes? Ahora les voy a mostrar en otra imagen eso. Les he explicado aquí para que me puedan entender porque aquí ya está en el número. Esto yo les he hecho hacer en mi clase práctica para que puedan aprender. Y cada haz tiene su función. Uno, por ejemplo, el espino talámico anterior tiene función. Está aquí en el cordón anterior, por eso se llama espino talámico anterior, cordón anterior. Espino talámico lateral, cordón lateral.
pero quiero saber si el espino talámico anterior es ascendente o es descendente. Evidentemente es el único ascendente. ¿El espino talámico lateral es ascendente o es descendente? Es ascendente. Entonces, eso quiero explicarles. A ver, voy a cambiar de imagen y aquí está. Estos son los haces, miren. Estos los haces están agrupados aquí en los cordones y en la sustancia blanca. Y yo tengo aquí en el cordón anterior, quiero saber cuál de estos es el ascendente. Este, por ejemplo, el espino talámico anterior, es el único ascendente. El resto, el tecto espinal, piramidal, directo, vestíbulo espinal, lateral, estos son descendentes. Ahora voy a ir uno por uno. Ascendente, por ejemplo, es este, el espino talámico anterior, este que les dije. Lo voy a pintar de un color bien bonito, rosado. Este es el único que es el ascendente en el cordón anterior. El único. El espino talámico anterior está aquí en el cordón anterior, es el único que sube llevando la información. ¿Qué función tiene? Sensibilidad consciente, táctil, grosera, presión, cosquilleo, prurito, impulsos y sensaciones sexuales. Si ustedes se dan cuenta, tienen casi la misma función de los núcleos del asta posterior, pero la sensibilidad era, ¿se acuerdan de esos núcleos? De esa zona inconsciente, ahora es consciente, consciente. Sensibilidad consciente, táctil a través del tacto, frío, dolor, termoalgesia, presión, cosquilleo, prurito, prurito, impulsos y sensaciones sexuales. De eso se encarga el haz espinotalámico anterior. Este está en el cordón anterior. Ahora voy a borrar esto y voy a ver cuáles son. Es el único ascendente. Aquí dice haz ascendente, el único. Ahora me voy a ir a los descendentes. Ay, perdón. Ahí está, los descendentes. El piramidal directo es, este es, se va a marcar de negro ahorita un ratito, la flechita o no, ahí está, se marca, ya está con animación la presentación. Este es el piramidal directo, ¿dónde está? También está en el cordón anterior, miren, pero es un haz descendente, esto quiere decir que está bajando. ¿Qué función tiene? Controla las actividades motoras delicadas, precisas, involuntarias. Actividades, movimiento, dice movimiento, pero delicado, movimientos precisos y voluntarios, porque sabemos que el asta anterior va al músculo esquelético, que es músculo voluntario. Entonces, por ejemplo, este haz actuará mucho en aquellas personas que practican, por ejemplo, ballet, que practican, por ejemplo, los del circo, ¿no? Estimulan a este haz para que este haz se vaya desarrollando mucho más, porque esas personas, por ejemplo, los trapecistas necesitan hacer movimientos delicados, movimientos precisos, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere. Este es un haz descendente, el piramidal directo. Me voy a otro. El vestíbulo espinal medial, este se ha marcado el espino. También está en el cordón anterior, es descendente, ya tengo dos descendentes, piramidal directo y el vestíbulo espinal lateral. ¿Cuál es su función? Se encarga de mantener, está en relación con el asta anterior, este también con el asta anterior, entonces supone motricidad. Este se encarga del tono muscular y del equilibrio. Ahí está, miren, están casi en relación, pero este se encarga del tono muscular y del equilibrio, ¿no? Entonces, lo que les decía, ballet, qué sé yo, trapecistas, o aquellas personas que hagan otro tipo de baile también, otro tipo de actividad física, donde se requiera equilibrio y se requiera movimientos delicados, movimientos precisos. Listo, me voy a otro. Seguimos con el cordón anterior, por si acaso. Sigo con el cordón anterior. Otro descendente. Este, el retículo espinal medial. También está en relación con el asta anterior, es descendente, está en el asta, en el cordón anterior, perdón. ¿De qué se encarga? Es también motor extrapiramidal, entonces movimiento, ¿no? Movimiento del músculo esquelético. A eso se refiere motor extrapiramidal. ¿Listo? Me voy a otro. Tecto espinal. Ahí está el tecto espinal, también está en el cordón anterior. Todos los que estoy nombrando son descendentes. El único ascendente era el espino talámico anterior, este solito. El resto son descendentes. El tecto espinal. Este tecto espinal, miren, dice, ahora aquí sí les voy a explicar un poquito.
Dice, se encarga, dice, de los movimientos posturales, reflejos de los ojos, de la cabeza y del cuello. Entonces, miren qué importante había sido que este núcleo controla el movimiento reflejo de los ojos, de la cabeza y del cuello. Impulsos reflejos auditivos y es también motor extrapiramidal. Movimiento quiere decir motor extrapiramidal, función motora. Impulsos reflejos auditivos. Yo les quiero comentar esto un poco para que entiendan de este punto de vista, dándoles un ejemplo. No es cierto que cuando uno dice impulsos reflejos auditivos, por ejemplo, Luz María. Luz María llega cansada, bien cansada a su casa, se echa en su cama y empieza a dormir. ¿Se han dado cuenta que cuando ustedes están durmiendo y entra alguien a su cuarto, oyen cuando alguien entra a su cuarto? Así la puerta esté abierta, pero se escuchan los pasos. O puede ser que cuando hayan prendido la luz se escucha. A eso se refiere con impulsos reflejos auditivos. Nosotros podemos oír, incluso cuando ustedes están en casa y están durmiendo y está entrando alguien ajeno a su casa, escuchan. Entre sueños uno escucha y se levanta asustado. A eso se refiere con los impulsos reflejos auditivos, pero no tenemos impulsos reflejos olfativos, por ejemplo, olfatorios, no. Les pongo un ejemplo. ¿Por qué no tenemos, les estoy diciendo? ¿Por qué no tenemos impulsos reflejos olfatorios? ¿Por qué? Ha pasado esto varias veces y creo que esto pasa una vez a la semana o por lo menos una vez al mes y es muy lamentable. ¿Han escuchado ustedes en noticias? Ojalá vean noticias y no solo el WhatsApp y el Face o el Messenger, que en las noticias dice, familia murió porque estaba cocinando, familias humildes siempre mueren con esto. Estaban cocinando y estaban cocinando, qué sé yo, maíz, estaban cociendo maíz para alimentar a sus hijos, se quedaron dormidos y murieron con intoxicación de monóxido de carbono. ¿Han escuchado o no han escuchado? No solo con eso, también cuando hay incendios, ¿no? Pero a esto me refiero cuando uno está inconsciente durmiendo. Yo me refiero cuando uno está inconsciente durmiendo. No tenemos estos impulsos, reflejos olfativos que me avisen a mí, que me avisen, se está quemando algo, despertar, se está quemando, puedes morir. No tenemos esos impulsos, reflejos olfativos. Por eso es que cuando alguien se queda dormido y se ha quemado la caldera, se ha quemado la papa, se ha quemado algo, ese monóxido de carbono que es tóxico para nosotros, inhalamos y amanecemos muertos. Y luego dice, murió por esto, murió, o se incendió su casa y se quedó dormido y murió intoxicado por monóxido de carbono. ¿Es por qué? Porque no tenemos estos reflejos olfativos, pero sí tenemos impulsos reflejos auditivos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, duermo sobresaltado. Escucho algún ruido, así sea del gato, y yo despierto. Entonces duermo así sobresaltada. ¿Y por qué? Porque debe ser que está bien desarrollado mis impulsos, reflejos auditivos. Entonces escucho el mínimo ruido y yo estoy ya despierta. No puedo conciliar el sueño. Tal vez a alguno de ustedes les pasa eso. Yo no puedo conciliar el sueño. Y si ya he despertado, no puedo dormir después. Ya por eso llevo unas ojeras tremendas todos los días y es por eso no puedo dormir. No puedo descansar bien. ¿Por qué? Porque me pasa esto. El mínimo ruido y estoy despierta. No sé si duermo sobresaltada o es que duermo con estrés, con preocupaciones, no sé. Pero yo prácticamente no duermo bien y duermo así. Despierto, trato de dormir, otra vez duermo, otra vez despierto, así creo que de hora en hora. Y a algunos les pasa eso. Algunos ya, eso hay que hacer un tratamiento. Yo estoy haciendo un tratamiento ya, yo consumo un medicamento, eso me hace dormir. A un principio me hacía dormir tanto que yo no podía, no sentía nada, o sea, no tenía impulsos reflejos auditivos. ¿Por qué? Porque el medicamento me los ha inhibido estos impulsos reflejos auditivos. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tomaba el medicamento y dormía hasta las 6 de la mañana, que tenía que despertar con la alarma
para alistarme y venir a trabajar. Pero eso gracias al medicamento, que el medicamento ha inhibido estos impulsos reflejos auditivos, porque yo dormía así al sobresalto. Y gracias a Dios con el medicamento se ha ido regulando mi sistema nervioso. Ahí se ha ido transformando mi sinapsis de mis neuronas. Y ahora de ese medicamento, supongamos que yo tomaba una tableta cada noche, ahora tomo 2 gotitas, o sea, estoy disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya se ha ido normalizando mi sinapsis y estos impulsos reflejos auditivos se están controlando y ya son casi normales. Entonces yo duermo y duermo tranquila, sí escucho algún ruido, despierto, pero vuelvo a dormir. Entonces, eso, miren nuestro sistema nervioso, qué complicado es. ¿Y qué pasa cuando se altera esto por el estrés? Todo tenemos que controlar con medicación, ¿no? Listo. Esto les estoy poniendo como un ejemplo. Entonces, miren qué importante había sido este haz tectoespinal que es descendente y está en el cordón anterior. Se encarga de los impulsos reflejos auditivos. No tenemos un haz así que controle los impulsos reflejos olfativos. Por eso les he dicho que las personas no sienten cuando algo se está quemando y normalmente fallecen por la intoxicación por monóxido de carbono, ¿no? Listo, seguimos. Ahora me voy al cordón lateral. Ahí está. Ahora ya he terminado el cordón anterior. Me voy al cordón lateral. En el cordón lateral voy a encontrar tractos ascendentes. Aquí no hay uno nomás, son 3. Si no me equivoco, son 3. 3 ascendentes, el resto descendentes. El espino talámico lateral se supone que está aquí en el cordón lateral, por eso se llama lateral. Espino talámico lateral. ¿Qué función tiene? Se encarga de captar los impulsos dolorosos, térmicos, sensaciones de represión vesical y micción. Miren qué importante había sido este tracto. Se encarga de la represión vesical, o sea, vaciado de la vejiga y la micción. Ahí está. También capta los impulsos dolorosos, térmicos, calor, frío, ¿no? Qué importante había sido esto. Espino talámico lateral. Ascendente. Ahora voy a pasar a otro. Espino cerebeloso dorsal o de Fleisching. El espino cerebeloso dorsal o de Fleisching. Que está aquí en el cordón lateral, también es ascendente. ¿Qué función tiene? Sensibilidad profunda inconsciente, grado de contracción, tensión del tronco y extremidades inferiores. Entonces, miren, se encarga. También está aquí en el cordón lateral en relación con el asta anterior. Entonces, dice, también tiene función motora, porque se encarga de la contracción y tensión de los músculos del tronco y de los miembros inferiores. El piramidal, el espino cerebeloso dorsal directo o de Fleisching. Ahora voy a pasar a el espino cerebeloso, era el dorsal, este es el ventral o de Gowers, Ahí está, también ascendente. El espino cerebeloso ventral cruzado de Gowers, este era el directo de Fleisching, esto no se van a olvidar. Tronco y extremidades inferiores, otro. Monitorea la actividad de arcos reflejos espinales, Ahora, este es el espino cerebeloso ventral o de Gowers. Los descendentes, entonces 3 ascendentes habíamos tenido, el espino talámico lateral, el espino cerebeloso dorsal directo de Fleisching y el espino cerebeloso ventral cruzado o de Gowers. Estos 3 son ascendentes. Los descendentes, voy a empezar por el piramidal cruzado. Aquí había piramidal directo, que se encargaba incluso de los estímulos sexuales, hemos dicho, ¿no? Táctil, termoalgésicos, prurito, cosquilleo. Ahora vamos a ver ay, me pasé. El piramidal cruzado es el más importante y es igual al piramidal directo. Ahí está, ya les he mencionado qué funciones tiene, ¿no? ¿Qué funciones tiene? Otro descendente, el rubro espinal. Aquí está el rubro espinal, también está en el cordón lateral, es descendente y también tiene función motora. Tiene función motora extrapiramidal. Otro descendente,
En el cordón lateral, el olivo espinal también tiene función motora. Aquí está en relación. Los que están en relación con el asta anterior siempre van a tener función motora, ¿ya? Ahora me voy al otro descendente, el retículo espinal lateral. Aquí está. Este está a la altura de la comisura gris, pero también está a la altura del asta anterior. Miren, más está en relación con esto, con el asta anterior. ¿Qué función tiene? Motora también extrapiramidal. Señales inhibidoras a las neuronas del asta anterior. Este envía, dice, señales de inhibición a las neuronas del asta anterior. ¿Cuáles eran? Las motoneuronas alfa, las neuronas gamma y las neuronas de o las células de Renshaw. Pero en este caso dice neuronas. Entonces sería solo a las motoneuronas alfa y a las neuronas gamma. Entonces este envía señales para inhibir a las motoneuronas alfa y a las gamma. Cordón posterior. Yo tengo aquí a las de Gol, grácilo delgado medialmente y a las cuneiforme o de Burdach lateralmente. Ahí está. ¿De qué se encarga? De la sensibilidad profunda consciente, táctil, epicrítica, discriminativa, si es liso, si es áspero, si está duro, si está blando, a eso, ¿no? Discriminativa, vibratoria, sentido posicional y postural. Listo. Entonces, tengo ya todos los haces del cordón anterior y sus funciones, los haces del cordón lateral y sus funciones, si son ascendentes o descendentes, y los haces del cordón posterior con la misma función, el de Gol, grácilo delgado, el cuneiforme o de Burdach. Listo, con esto hemos terminado sustancia blanca. Ahora, les voy a dar una breve explicación sobre el arco reflejo, ¿ya? ¿Qué función tiene el arco reflejo y cuántos tipos de arcos reflejos tenemos? ¿Y cuáles son los componentes del arco reflejo? Porque la médula espinal trabaja en relación al arco reflejo. Tiene sus funciones, las efectúa a través de los reflejos. Ahí está, el arco reflejo. ¿Cuáles son los componentes del arco reflejo? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo empieza? Primero necesitamos un receptor sensorial. ¿Qué quiere decir? Una neurona sensitiva necesitamos. Aquí está, la neurona sensitiva. Entonces, ¿cuáles son los componentes? El receptor sensorial. ¿Qué quiere decir el receptor? ¿Quién va a captar? Tiene que ser una neurona sensorial, dice, sensitiva. ¿Dónde está? Aquí en las raicillas posteriores. ¿Y estas raicillas posteriores dónde están yendo? Voy a mover un poquito esto. ¿Ya? Están, estos receptores sensoriales están en la piel. En la piel está. Ahí está, en la piel. ¿Ya? En la piel. Ahora, una vez que este receptor sensorial ha captado el impulso a través de la neurona sensitiva, va a pasar a esta otra zona que se llama neurona sensitiva. ¿Ya? Receptor sensorial, neurona sensitiva. El receptor ha captado, pasa a la neurona sensitiva. Esta neurona sensitiva va a mandar la información a esto que se llama centro de integración. Centro de integración. Luego, ¿qué pasa? Esa información se va a analizar, se va a enviar al sistema nervioso y este va a emitir una respuesta. ¿Cómo? Va a mandar a través la respuesta a una neurona motora. Entonces, la respuesta ya se ha pasado a la neurona motora y la neurona motora a través del efector, que es el músculo esquelético, va a emitir una respuesta. Listo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, ya les he explicado cuando uno se quema la mano, se quema la cara, qué sé yo, se quema cualquier parte o cualquier estructura del cuerpo. ¿Y qué pasa? El receptor que está en la piel capta este estímulo doloroso, lo envía al sistema nervioso, el sistema nervioso analiza, procesa y envía una respuesta a través del músculo esquelético y me ordena, levanta la mano, levanta el pie, levanta la cara, separa el cuerpo, ¿no es cierto? Eso. Entonces, a eso se refiere con el arco reflejo. Entonces, tengo yo aquí
¿Cómo se capta el estímulo? Va a la neurona sensitiva, al centro de integración, pasa la respuesta a la neurona motora y la neurona motora a través del efector, que es el músculo esquelético, emite la respuesta. Listo. Ahora, ¿cuántos tipos de arcos reflejos tenemos? Tenemos 5 tipos de arcos reflejos. Tengo aquí el arco reflejo miopático simple, el miopático simple. Miren el ejemplo aquí, les está mostrando un ejemplo que es el reflejo patelar o llamado también, muchos han debido ver, les han debido hacer a ustedes este reflejo cuando han ido a consultar al médico, el reflejo rotuliano. Rotuliano. Entonces, yo tengo al reflejo patelar o rotuliano. ¿Qué hace el médico? Agarra un martillo percutor, golpea aquí al tendón y por efecto reflejo, ¿qué hacemos? Pateamos hacia adelante el miembro inferior. Es un arco reflejo. Y cómo actúa a través de esos 5 componentes que ya les he dicho, el receptor sensorial, la neurona sensitiva, el centro de integración, la neurona motora y el efector. Ahí está, así actúa. Aquí intervienen, dice, es el miopático simple. La sinapsis solo la hace una neurona. Miren, se ha hecho a través del martillo percutor, ha viajado a través solo de una neurona. ¿Ya? Por eso se llama miopático simple. El de segundo orden, ese era de primer orden. El reflejo patelar de primer orden, solo intervenía la sinapsis, una neurona, monosináptico. Ahora, el arco reflejo de segundo orden. Yo estoy viendo como el ejemplo, el reflejo corneal. El reflejo corneal o también se llama conio palpebral, pero más conocido como reflejo corneal. Esto también les han debido hacer a ustedes en el hospital cuando han ido a un examen médico. Que si yo acerco un pincel o acerco este marcador a mi globo ocular, ¿qué va a hacer mi párpado? Va a cerrar. ¿Por qué? Porque va a impedir que este cuerpo extraño ingrese a mi globo ocular y lastime el extremo anterior de mi ojo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ese es el reflejo palpebral. El párpado va a cerrar para proteger el extremo anterior. Aquí intervienen 2 o 3 neuronas asociativas. Entonces, tengo como el arco reflejo de segundo orden, donde hacen sinapsis 2 o 3 neuronas, y como ejemplo tengo al reflejo palpebral o coneo palpebral también se llama. Pasa lo mismo, los 5 componentes, ¿no? El receptor, el sináptico, el sensitivo, el receptor sensorial, la neurona sensitiva, centro de integración, el centro de integración a la neurona motora y la neurona motora al efector. ¿Para qué? Para que diga mi músculo, cierra los músculos de los párpados, o sea, el músculo orbicular de los párpados, ¿no? Aquí intervienen, hacen sinapsis 2 o 3 neuronas. En el de primer orden, en el rotuliano, solo hacía sinapsis 1. Este otro, el reflejo polisináptico o de tercer orden. Ay, no tiene dibujito. El polisináptico o de tercer orden. ¿A qué se refiere el polisináptico? O poli quiere decir muchos, ¿no? Entonces aquí hacen sinapsis muchas neuronas. Es el de tercer orden. Como ejemplo, nosotros tenemos la marcha. ¿Qué quiere decir la marcha? Es la locomoción. Por ejemplo, Ana Elizabeth está caminando, pero no camina con los brazos rectos, ¿no es cierto? No caminamos así, bien rectos. ¿Qué hacemos cuando caminamos? ¿Qué movimientos más hacemos de otras partes del cuerpo cuando caminamos, Gonzalo? Gonzalo, cuando tú caminas, ¿qué mueves? ¿Mueves la cabeza, mueves los brazos? ¿Qué haces? El cuello. Las rodillas, doctor. Ya, después, ya para caminar tienes que flexionar las rodillas, pero no caminas solo flexionando tus rodillas, caminas con tus brazos bien pegados a tu tronco o oscilas tus manos. No, ¿No no, ves? oscilando las manos. Eso. Hacemos la oscilación de los brazos. Entonces, miren, para este tipo de reflejo, porque es un reflejo, intervienen, hacen sinapsis muchas neuronas. Entonces, cuando uno va caminando, va haciendo locomoción, va también oscilando
los brazos, entonces ya están haciendo sinapsis otras neuronas. Puede ser que Gonzalo esté caminando y esté comiendo. Eso nos pasa a veces, ¿no? Estamos caminando, estamos moviendo los brazos y estamos comiendo de repente un sándwich o estamos tomando un helado caminando. Ahí está como ejemplo también la deglución, o uno está deglutiendo saliva, ¿no es cierto? Cuando está caminando. Entonces, miren, hacen sinapsis muchas neuronas y por eso podemos hacer varios tipos de reflejos, como marchar, oscilar los brazos y deglutir a la vez. Eso es un reflejo de tercer orden o polisináptico. El cuarto, que se llama el reflejo flexor o de retirada también. Este reflejo flexor o de retirada, bueno, en realidad hay un reflejo flexor y un reflejo de retirada que es diferente. Reflejo flexor y reflejo de retirada. ¿Qué pasa con el reflejo flexor? ¿Qué pasa? A ver, por ejemplo, ¿está Neil en la clase? ¿O no está Neil? No está. Jenny. Doctora, Ya, Jenny. ¿Qué pasa si tú, Jenny, vas caminando por la calle con Gonzalo? Gonzalo está caminando, oscilando los brazos, comiendo sus sándwiches. Está haciendo un reflejo de tercer orden, un polisináptico. ¿Qué pasa si tú estás caminando con Gonzalo y te tropiezas? ¿Qué haces si te tropiezas para no caer al piso? Te has tropezado con el pie derecho. ¿Y qué va a pasar para que no caigas? ¿Qué vas a hacer? voy a intentar equilibrarme, doctora, con mi Ya. vez de no ¿Y qué caer. vas a hacer para evitar caerte? ¿Qué vas a hacer con tu otro pie? Te has tropezado con el pie derecho. ¿Qué va a pasar con tu pie izquierdo? Mm, A este reflejo le llamamos de extensión cruzada. Extensión cruzada. ¿Qué quiere decir ese reflejo? Cruzada. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Jenny está caminando con Gonzalo, se tropieza con el pie derecho y para no caer apoya el pie izquierdo. A eso le llamamos reflejo de extensión cruzada. Ahora, flexor o de retirada. El flexor o de retirada es frente a un estímulo doloroso. Esto también ya les he explicado. Les he dicho cuando ustedes van caminando y pisan una piedra y de repente la planta o la suela de su zapato, de su zapatilla es tan delgado, pisan una piedra, duele. Entonces, ese dolor, ¿no? Es recepcionado por las neuronas. ¿Y qué pasa? Envían la respuesta al sistema nervioso y el sistema nervioso envían el estímulo al sistema nervioso y el estímulo nervioso tiene que enviar una respuesta, retira el pie o cuando pisan un chinche, como está aquí en la imagen, miren, en la imagen se ve flexor o de retirada, uno va caminando y de repente está pisando aquí un clavo, un chinche, entonces el dolor va a ser que nosotros flexionemos en ese momento la extremidad, por eso se llama reflejo flexor, y vamos a retirar la extremidad, ¿no? Entonces, estos 5 componentes, ay, me salto, estos 5 componentes actúan en esos 5 tipos de reflejos que hemos llevado. Listo. Hasta aquí habríamos terminado médula espinal. Escucha, miren, hemos llevado cuántas clases de médula. Muchas clases, casi 3 clases de médula. Es un tema bien importante porque desde aquí se les ha explicado cómo se libera la acetilcolina, cómo se produce la contracción, cuántos tipos de reflejos tenemos, qué funciones tienen esos haces que están dominando todo mi cuerpo, en mi equilibrio, mi motricidad, el vaciamiento de la vejiga, la represión de la vejiga, movimientos delicados, finos, groseros, bruscos, la captación de estímulos de prurito, estímulos sexuales. O sea, es bien importante la médula espinal. Y también ya les he explicado que también está sometida a traumatismos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con la lesión de la médula espinal? Si la médula espinal está comandando todo el cuerpo, los miembros superiores, inferiores, el tronco, los órganos del tubo digestivo,
están comandando los órganos genitales masculinos, femeninos, internos. Entonces, bien importante la médula espinal. Desde ese punto de vista quiero que vayan analizando y vayan estudiando. Estas presentaciones de PowerPoint se las voy a subir hoy aquí. No, no se las voy a subir a la plataforma. Les voy a pasar por WhatsApp. He pasado a los grupos prácticos, pero yo les voy a pasar por WhatsApp aquí a la teoría al T1 para que vayan revisando para su examen del segundo parcial. Ahora vamos a hablar un poquito de médula oblongada. Ya, espérenme un ratito. Vamos a hacer Doctora, de eso hay un trabajo en la plataforma, ¿no? en la práctica, ¿no? Sí. En la práctica, sí, ahí hay un trabajo, pero eso es para práctica. En práctica nomás van las, ay, no, médula espinal, no, está bien, está en chat. Si han debido llevar, hasta hemos completado la explicación, con eso van a poder detallar mejor y hasta hoy es el trabajo de médula oblongada, ¿no? Y hasta Lo ahí que hicimos ayer en clase, ¿no, doctora? sí, eso, eso, eso. Ay, ay, ay. Ya. Ahora sí, vamos a hablar, ay, no les he compartido un momentito, no les estoy compartiendo la presentación. Esta presentación nos va a ayudar a comprender mucho la continuación superior de la médula espinal. Ahora, yo quiero que entiendan esto, porque si no, de nada me sirve explicarles. Aquí abajo yo estoy dibujando la médula espinal. Esta es la médula espinal, que mide 45 centímetros de longitud en el varón, 43 centímetros de longitud en la mujer. ¿No ve? Eso hemos detallado. Ahora, ya he detallado la médula espinal, que es el segmento no modificado del sistema nervioso. Aquí arriba de la médula espinal viene otra formación que se llama médula oblongada o bulbo. ¿Ya he terminado de explicar esto? Sí. He dicho que es médula espinal desde la emergencia del primer nervio cervical a la altura del atlas, hasta el cono medular, que es disco intervertebral que está entre L1 y L2. Ya he terminado de hacer médula. Ahora, su continuación superior se llama médula oblongada o bulbo. Cuidado, se confundan. Tiene dos nombres. Le pueden llamar ustedes bulbo o médula oblongada. Le continúa la médula espinal, entonces por eso se llama así, médula oblongada. Luego de la médula oblongada, aquí arriba está el puente. Sobre el puente está el mesencéfalo. Sobre el mesencéfalo, el diencéfalo. Y así sucesivamente están las estructuras nerviosas. La médula espinal ya sé que nace del tubo neural del neuroporo posterior. Ahora voy a avanzar hoy día médula oblongada o bulbo. Y yo he visto que la médula oblongada ya no nace del neuroporo posterior, nace del neuroporo anterior, del mielencéfalo, que es una vesícula secundaria que nace del prosencéfalo. Eso ya hemos llevado, han aprendido de memoria en la práctica también. Listo. Ahora voy a hablar de este segundo segmento. Luego, la siguiente clase avanzaremos puente. Y la última avanzaremos mesencéfalo. ¿Ya? Porque aquí termina nuestra clase. Vamos a terminar con mesencéfalo. Ahora voy a avanzar hoy día una parte de la médula oblongada o bulbo porque ya no nos queda mucho tiempo para que termine nuestra clase. La médula oblongada o bulbo. Límites. Quiero saber de dónde a dónde es. Abajo, desde la emergencia del primer nervio cervical, a la altura del atlas, miren aquí está el atlas, a la altura del atlas, hasta este surco que está con línea punteada aquí. ¿Cómo se llama este surco? A ver si alguien tiene idea. Si esto es el bulbo, y esto aquí arriba es el puente. ¿Cómo creen que se llame este surco que está separando el bulbo del puente? El surco bulbopontino. Muy bien, el surco bulbopontino. ¿Por qué? Porque está separando el bulbo del puente. Entonces yo digo, médula oblongada es esto. Se extiende desde la emergencia del primer nervio cervical, que es a la altura del atlas, hasta el surco bulbopontino. Listo, tengo a mi médula
oblongada o bulbo. Ahora, hemos llevado de la médula espinal relaciones, con quién se relaciona anteriormente, estuche blando, estuche duro, hemos llevado con ustedes. Ahora, aquí lo mismo, hay relación anterior, adelante, atrás y a los lados. Por ejemplo, adelante, yo quiero saber aquí con quién se relaciona con estos elementos. Miren, esta es la cara anterior del bulbo. Esta es la cara posterior del bulbo y estas serán sus caras laterales. Aquí, anteriormente, adelante, ¿con quién se relaciona? Dice, con la arteria vertebral. Aquí está, esta es la arteria vertebral. Con el plano ligamentario, miren aquí estas líneas de negro que ustedes ven, se llama plano ligamentario. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Esos ligamentos están por planos. ¿Cuántos planos son? 6 planos son de ligamentos que están ahí. Listo. Ahora, ¿qué más? Yo estoy viendo aquí la apófisis odontoides del axis. Aquí está. La apófisis odontoides del axis. Y por último, aquí yo estoy viendo el clivus del occipital. Ahí está, el clivus del occipital. Miren, aquí está ese canal que se llama clivus. Ahí está. Entonces, anteriormente el bulbo con la mitad inferior, nomás dice, sí, miren, todo esto es el clivus, pero solo se está relacionando con la mitad inferior. Entonces, repito, la cara anterior del bulbo se relaciona con la arteria vertebral, con el plano ligamentario, con la apófisis odontoides o diente del axis y con el clivus. No necesitamos que aprendan tan así como la mitad inferior del clivus. Con que sepan que es con el clivus está muy bien. Listo, eso es anteriormente. Ahora, posteriormente, aquí su cara posterior, vamos a ver con qué elementos se relaciona. Atrás, atrás. Yo estoy viendo que se está relacionando con esto, que es el cerebelo. ¿Ya? ¿Está escrito aquí? Sí. Está escrito aquí, con el cerebelo. Pero si ustedes ven, entre la cara posterior del bulbo y el cerebelo está esto, que tiene la forma así. ¿Qué figura geométrica es? Andrea. ¿Es un rombo, doctora? Un rombo, muy bien, es un rombo. Ahora vamos a ver un brasilero. Para un brasilero, ¿qué figura geométrica es? O una brasilera, cualquiera. ¿Nadie? ¿Qué figura geométrica es? Wilson. ¿Dónde está Wilson? De Wilson creo que su micrófono está mal. ¿Qué figura geométrica es para un brasilero? Brenda. Nada. Ya, a los brasileros se llama Lozano. Dice. Ah, está Débora. Brenda, Débora. Ya, Débora, se llama un Lozano, ¿no es cierto? Ahora, yo estoy viendo aquí solo la mitad. Aquí tendría que ver la otra mitad. Y ahora sí es un rombo, miren, un Lozano. ¿Qué se llama esta estructura? Es el cuarto ventrículo. Donde ustedes vean esta estructura aquí en el sistema nervioso que tenga esta forma de un rombo, tienen que decir, es el cuarto ventrículo. Y es el cuarto ventrículo. Entonces, si dice que la cara posterior se relaciona con el cerebelo, ¿por medio de quién se relaciona? A través del cuarto ventrículo. Ahí dice, ¿no? Con el cerebelo a través del cuarto ventrículo. Ahora, también vamos a encontrar aquí, miren, plano ligamentario, osteoligamentario. ¿Qué quiere decir osteoligamentario? El término osteo quiere decir hueso, ligamentos, ¿no? Osteoligamentario. Entonces yo voy a encontrar aquí al plano osteoligamentario. Estoy viendo aquí al atlas y estoy viendo ligamentos. Entonces su relación posterior es con el plano osteoligamentario. Listo, entonces, ¿con quién se relaciona? Fácil. Se relaciona atrás. Se relaciona con el cerebelo a través del cuarto ventrículo con el plano osteoligamentario. Lateralmente, a los lados, a los lados. ¿Con quién? La articulación atlanto-occipital. O sea, ¿qué quiere decir? Las articulaciones de los cóndilos del occipital con las cavidades glenoideas del atlas. ¿Con quién más? Con las dos arterias vertebrales que están subiendo,
con las dos arterias vertebrales y con un par craneal que es el número 11, que se llama accesorio. Accesorio. Entonces, lateralmente se relaciona con la articulación atlanto-occipital, se relaciona con las dos arterias vertebrales y los dos nervios espinales. Listo, tengo la relación. Anterior, posterior y laterales. Ya sé con quién se relaciona. Ahora, ¿cuántas caras tiene y cuántos extremos? Fácil. Tiene una cara anterior, está. Tiene una cara posterior, está. Igual que la médula espinal, ¿no? La médula espinal tenía una cara anterior, una cara posterior y dos laterales. Este igual, tiene cara anterior, cara posterior y dos laterales, pero también tiene extremo superior y también tiene extremo inferior. Entonces, eso voy a detallar. Borramos esto y cambiamos de imagen. Aquí, esta es la imagen de la cara anterior. Ahora, yo estoy viendo los límites, miren. Desde la emergencia del primer nervio cervical a la altura del atlas hasta el surco que separa el bulbo del puente, que hemos dicho, su compañera nos ha dicho, que se llama surco bulbo pontino. Bulbo pontino. Ahí está, surco bulbo pontino. Listo. Esto es el bulbo y es la cara anterior. ¿Qué voy a encontrar? Aquí estoy viendo la médula espinal, miren, la médula espinal con su cara anterior. ¿Qué encontró en la cara anterior? La fisura media anterior, donde estaba la arteria espinal. El surco anterolateral, de donde nacían las raicillas anteriores o motoras, y esto era el cordón anterior. Listo. Esto era en médula espinal, ¿no ve? Fisura media anterior, surco anterolateral, cordón anterior, raicillas anteriores o motores. Esto era cara anterior de la médula. Y como esto es continuación de la médula, tiene pues, los mismos detalles. Solo le vamos a cambiar un poquito los nombres. Esta fisura aquí en la médula era amplia, pero se va profundizando y se va cerrando. Ahora, esta fisura media anterior, que está aquí en la médula, va a continuar siendo fisura media anterior. Aquí está. Ay, Dios mío, me he pasado. Ya. Se acerca un negro. Esta fisura es esta fisura media anterior. Ahí está. ¿Qué pasa con esta fisura? Hacia arriba se profundiza y hacia abajo se superficializa. ¿Qué quiere decir? Hacia arriba se va hundiendo, se va volviendo bien profundo, pero aquí abajo se va haciendo bien superficial. Abajo, cuando se superficializa, forma esto que se llama entrecruzamiento motor. Voy a borrar esto, por favor. Hacia abajo se superficializa y forma el entrecruzamiento motor. ¿Qué pasa arriba si se profundiza? Forma esto, que es el agujero ciego. Esto, que es el agujero ciego. Entonces, yo estoy describiendo cara anterior del bulbo y digo, la cara anterior tiene la fisura media anterior. ¿Qué pasa con la fisura? Abajo se superficializa, formando el entrecruzamiento motor. Abajo se superficializa, arriba se profundiza y forma el agujero ciego. Ya saben ustedes qué quiere decir agujero ciego, ¿ven? Tiene orificio de entrada, no hay salida, no hay luz. Luego, a los lados, yo voy a encontrar, aquí he visto el surco anterolateral. Igual se va a continuar aquí, el surco anterolateral. Entonces, aquí también el surco anterolateral. Le voy a poner surco anterolateral. Este es el surco anterolateral. Ahí está, surco anterolateral. Ahora, ¿qué se formaba entre la fisura y el surco anterolateral? El cordón lateral era aquí. El cordón lateral, ¿no es cierto? En la médula. Era entre la fisura media anterior y el surco anterolateral, el cordón. ¿Cuál lateral? El cordón anterior. Corríjame, por favor. Entre la fisura media anterior y el surco anterolateral, el cordón anterior.
Ahora, aquí arriba esto ya no se llama cordón anterior. Entre la fisura media anterior y el surco anterolateral, esto ya no es cordón anterior. ¿Qué es? Pirámide vulvar. Pirámide vulvar. Estos son las pirámides. Aquí era cordón anterior. Aquí arriba se llaman pirámides vulvares porque están en el bulbo. Pirámides vulvares. Ahora, si ven aquí en el surco anterolateral, aquí en el surco, hay esta formación verde. Esta formación verde. Miren, esta formación verde. ¿Qué se llama esta formación verde? Se llama oliva vulvar. Oliva vulvar. Así se llama, oliva vulvar. Entonces, yo encuentro aquí en el surco anterolateral la oliva vulvar. La oliva vulvar. Ahora, ¿cómo se va a llamar este surco, esta parte de surco que lo voy a hacer con verde? ¿Cómo se va a llamar esta parte del surco que está delante de la oliva? Si está delante de la oliva, usamos el término pre, les he dicho. Entonces, este surco se va a llamar surco preolivar. Surco preolivar. Entonces, detalles de la cara anterior del bulbo. Se extiende desde la emergencia del primer nervio cervical a la altura del atlas hasta el surco bulbo puntino. ¿Qué encontramos? La fisura media anterior, que abajo se superficializa formando el entrecruzamiento motor, arriba se profundiza formando el agujero ciego. A los lados encontramos el surco anterolateral, Entre la fisura media anterior y el surco anterolateral, la pirámide vulvar o las pirámides vulvares. Ahora, en este surco anterolateral encontramos esta formación de 5 por 15, 5 milímetros por 15 milímetros, que se llama oliva vulvar. Y delante de la oliva, a la altura del surco anterolateral, si yo le pongo un alfiler aquí, no me dirán surco anterolateral. Aquí me dirán surco anterolateral. Aquí me dirán surco anterolateral. Pero si estoy sacando la flecha de aquí, ¿qué me van a decir? Surco preolivar. ¿Por qué? Aquí está. Porque este surquito, que era anterolateral y está delante de la oliva vulvar, ya no lleva pues surco anterolateral, cambia de nombre, ahora se llama surco preolivar porque el término pre quiere decir delante de la oliva. Listo, esto era la cara anterior del bulbo. Para explicarles la cara posterior, quiero mostrarles solo la imagen, no voy a explicar porque este tema es muy largo, esta parte es larga. Ahora, ¿qué les he dicho? Si ven un rombo, ¿qué les he dicho que es? Si ven un rombo, El cuarto el ventrículo. cuarto ventrículo, muy bien. Entonces, en esta cara posterior yo encuentro el cuarto ventrículo y yo tengo que detallar todo el cuarto ventrículo. Esto ayer me han hecho en la práctica, lo han hecho bien. Entonces, yo tengo que detallar en la cara posterior el cuarto ventrículo. Y este cuarto ventrículo no es que sea solo así un rombo, porque este rombo tiene paredes, tiene techo y tiene piso. Ah, entonces, ¿qué tengo que estudiar? Del cuarto ventrículo. El piso, ¿qué es esto? Tengo que estudiar esto. El techo, y tengo que estudiar las paredes y los ángulos. Entonces, ahorita como que ya es hora, no voy a poder alcanzar a explicarles, es harto. Y luego viene extremidad superior, extremidad inferior, y luego vienen cortes. Miren lo que viene. Les voy a mostrar lo que viene, que tienen que ir leyendo. Les voy a subir hoy día la Lo que hay presentación. que resumir, doctor. Sí, hay que resumir. Estos son los cortes. Este es el primer corte del bulbo. Les voy a explicar, es a la altura del entrecruzamiento motor. Miren, a esta altura. Ahí, aquí. Le vamos a hacer un corte aquí, a esta altura del entrecruzamiento motor. El segundo corte le voy a hacer sobre el entrecruzamiento motor. El segundo corte. El tercer corte le voy a hacer a este nivel. Le voy a hacer a nivel del vago y de la oliva.
y del hipogloso, el tercer corte. Y el cuarto corte le voy a hacer a nivel del glosofaringeo, de la oliva y también del hipogloso. Entonces este es tercer corte y esto es cuarto corte. Ayer me han hecho segundo corte, creo, no, tercer corte me han hecho ayer. La imagen del tercer corte me han hecho en la práctica. Yo les voy a explicar qué vamos a encontrar si yo le voy a cortar. A la médula espinal le hemos cortado y hemos visto sustancia gris, astas anteriores, astas posteriores y hemos visto sustancia blanca. Esto hemos estudiado cuando le hemos hecho un corte transversal a la médula espinal. Ahora yo quiero saber si le corto aquí al bulbo, a la altura del entrecruzamiento motor, ¿qué voy a encontrar? ¿Lo mismo? Astas anteriores, astas posteriores con misura gris. ¿Qué voy a encontrar si le hago más arriba del entrecruzamiento motor? ¿Qué voy a encontrar? Voy a seguir encontrando astas anteriores, astas posteriores. Si le hago el corte a la altura del nervio vago y de la oliva, ya no hay astas. Hay núcleos, porque estas astas se han fragmentado. Hay núcleos de pares craneales. Y aquí siguen los haces ascendentes y descendentes. Entonces yo voy a encontrar eso aquí. Y lo mismo aquí en este cuarto corte. Quiero saber qué voy a encontrar. Entonces eso les tengo que explicar. Es largo. Yo creo que voy a terminar el viernes, pero este tema. Voy a acelerarme un poquito, por favor. Les voy a pasar hoy día la presentación. Quiero que vayan leyendo. Les voy a pasar todas las presentaciones, así que quiero que vayan leyendo. Al grupo del WhatsApp voy a pasar, no voy a pasar a la plataforma. Vayan estudiando porque si yo hago los cortes no van a poderme comprender porque es medio complicado. Miren, este es el primer corte. Este es el primer corte. Le he cortado a la altura del entrecruzamiento motor de ese rojito que se veía así. Y veo esto. Luego voy a hacer corte entrecruzamiento sensitivo. El segundo corte que he hecho sobre esto, sobre el entrecruzamiento motor. Luego en el tercer corte yo voy a ver esto. En el cuarto corte voy a ver esto. Entonces miren, ya no es la misma estructura de la médula espinal. Hasta aquí tal vez todavía se ha mantenido la estructura de la médula en el primer corte. En el segundo corte, algo se ha mantenido también, pero en el tercer corte ya no, ha cambiado totalmente la estructura del bulbo. Y en el cuarto corte también ha cambiado, ¿no? Entonces, eso les voy a explicar el día viernes, con esto voy a terminar, ¿ya? Entonces, vamos a quedar aquí, son ya y 20 y tantos, y 27 creo, y tengo clase con Anato 2, ¿no? Entonces, aquí vamos a quedar, por favor, y nos vemos conmigo el día viernes y en la práctica mañana con el P4. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa, cualquier duda me escribe. ¿Ya? Que tengan una bonita mañana y una bonita tarde. Hasta luego. Igualmente, doctora, hasta luego, doctora. Les vaya Doctora, bien. gracias. Hasta luego. Ay, doctora. Chao, chao.